verdad que es un lujo tenerte una vez más aquí en León. Ella ha venido en anteriores ocasiones y nos parece especialmente interesante porque, bueno, este año se nos presenta apasionante en el mundo de la renta variable, con bastantes incógnitas. Todos los analistas coincidimos o coinciden, y los gestores, en que va a ser un año con bastante volatilidad y que habrá que aprovechar los momentos de incertidumbre para incrementar esa renta variable. Y como ahora estamos con la cultura de slow finance, que Renta 4 pues ya hace muchos años la intenta practicar, pero ahora estamos haciendo un esfuerzo de comunicación para trasladarlo a los clientes. El slow finance también consiste en saber dónde poner nuestro punto de vista, porque hay mucho ruido en los mercados, hay mucha información, hay mucha noticia, pero es conveniente saber dónde focalizar nuestra mirada para acertar. Y por eso nos parecía especialmente interesante, ahora que comienza el año, pues contar con la estrategia que tiene Natalia para este año y su departamento, por supuesto, ¿no? Y en primer lugar vamos a hacer entrega ya del 15º concurso de bolsa por internet que hemos tenido pues a final de noviembre hasta mediados de diciembre. La verdad es que hemos tenido bastante participación y pues nada, vamos a hacer entrega de los diplomas y de los premios. En tercer lugar, en tercer puesto, con una rentabilidad del 10,44%, no está mal, en un mes, ha ganado Adrián González González. ¿Ya está? Pues nos lo quedamos entonces. Bueno, en segundo lugar, con una rentabilidad del 10,47%, Víctor García Rabanal. Se entrega Miguel Senado. Cámara de la Propiedad. Bueno, y el primer premio, con una rentabilidad del 14,23%, ha correspondido a don Miguel Soriano Rubio. Mira para acá, Miguel, por favor. ¿Quién llama aquí? ¿Qué tío? No, son los tres. Así que las dos juntas, sí. Don Carlos. Sí. Sin más, pues. Bueno, bien, buenas tardes a todos. Me oís bien, ¿no? Porque esto se oye bien, ¿verdad? Bueno, gracias lo primero por estar aquí, sobre todo en un día que un poco de perros, ¿no? Digamos, veo algunas caras conocidas, yo creo que ya son unos cuantos años los que llevamos aquí inaugurando un poco el año, ¿no? Con la estrategia para el conjunto del ejercicio. Como dice Miguel Ángel, yo creo que va a ser un año apasionante. El año pasado ya lo fue, tuvimos unos movimientos muy amplios en mercado, dos grandes oportunidades de entrada en bolsa. Si recordáis, una primera fue en febrero con caídas del mercado del 20% motivada por los chinos, ese miedo a que entrasen en una desaceleración excesiva y eso provocase otra vez vuelta a la recesión global. Luego se demostró que todos esos temores eran un tanto infundados y luego tuvimos otra grandísima oportunidad, fue el día 23 de junio, todos los que seguimos bolsa lo tenemos muy presentes, y ahí pues el Brexit, ¿no? El famoso Brexit, las caídas tan pronunciadas que fueron también en torno al 20% en los principales índices, y a partir de ahí hemos visto una recuperación sustancial de los mercados y sustancial sobre todo después de las elecciones americanas. Yo creo que todos en el mercado esperábamos un tercer gran punto de entrada en el año 2016 y fue el día del 8 de noviembre, el día de las elecciones americanas, porque sí que es verdad que había sensación en el mercado de que ganando Donald Trump los mercados iban a pegar
una fuerte caída y que nos va a dar oportunidad de compra a buen precio, ¿no? Aquí vuelvo un poco a lo que comentaba Miguel Ángel, de slow finance, es decir, slow finance, que es poner el punto en el medio-largo plazo, tener muy bien elegidos los valores donde creemos que realmente hay unos buenos fundamentales, un buen soporte, y que eso no lo va a alterar una situación política en una zona geográfica. ¿Qué ocurrió? Que realmente no hubo esa caída, hubo una caída, mini caída inicial, y luego los mercados desde entonces no han hecho nada más que subir. Subir, ahora comentaremos, de una forma que creemos que puede ser un tanto excesiva en el corto plazo, ¿no? Que el mercado se ha pasado un poco de frenada en todo esto que llaman el reflation trade, el apostar a una reflación, a un incremento de la inflación que ha provocado una rotación sectorial brutal. Se ha ido todo el dinero a financieras, a cíclicas, a aceros, etcétera, etcétera, y ha salido sobre todo de valores vinculados a tipos de interés. Un poco lo que yo os voy a contar, y no quiero empezar por el final, pero sí que va a ser un poco la conclusión, es bolsa sí, bolsa frente a renta fija, desde luego que sí, en el entorno que ahora os voy a explicar, sobre todo bolsa europea, pero eligiendo muy bien los momentos de entrada y eligiendo muy bien los valores en los que invertimos. Volatilidad tuvimos el año pasado, pero volatilidad vamos a tener este. En la estrategia nosotros siempre intentamos, una vez que hemos terminado el departamento de análisis, de preparar la estrategia anual, hablamos con nuestro departamento de diseño gráfico y les decimos, queremos trasladar esta idea, y entonces ellos pues nos dibujan un poco, ¿no? Aquí, ¿qué idea intentamos trasladar? Pues desde luego intentamos trasladar la idea de fuerte volatilidad, es decir, vamos a tener subidas muy pronunciadas, vamos a tener caídas muy pronunciadas, y lo hemos querido dibujar con pues una montaña rusa, ¿no? Una montaña rusa donde el cablecoche, la locomotora, digamos, es una urna, porque una de las cosas que más va a determinar la volatilidad de este año van a ser las citas electorales, que tenemos muchas, que luego comentaremos, aquí en Europa. No va a ser el único tema que meta volatilidad, va a meter mucha volatilidad también, evidentemente, el señor Trump, que ya lo está metiendo, va a meter mucha volatilidad a la Reserva Federal norteamericana, porque si de verdad se acelera tanto la inflación en Estados Unidos, tendrán que subir los tipos, incluso más de lo esperado, y precisamente esos movimientos, bueno, aquí tenéis representado pues, los distintos países que pueden celebrar elecciones este año, y precisamente creemos que estamos más bien en la parte alta ahora mismo, que vamos a ver probablemente caídas bruscas en los próximos meses, y que será ahí donde hay que aprovechar para comprar buenos valores a buenos precios, lo cual no quiere decir que ahora no haya buenos valores también a buenos precios, y aquí es lo que os comentaba de valores ligados a tipos de interés que se han quedado muy rezagados y donde creemos realmente que hay una oportunidad interesante. Bueno, entrando un poco, os voy a contar un poco el escenario macroeconómico, de crecimiento, de inflación, cuál va a ser el impacto en políticas monetarias, que sabéis que hasta ahora las políticas monetarias han sido las que han estado impulsando las bolsas, y las bolsas y la renta fija, las compras de los bancos centrales, ¿no? Ese apoyo que al final es, bueno, pues es una medicina que le das a un enfermo, pero es que el enfermo no puede vivir permanentemente de unos tipos ultra bajos, negativos, y de unas compras de deuda, ¿no? Es un momento dado retirándolo, y en Estados Unidos ya se está empezando a retirar. Una vez que veamos eso, vamos a ver qué hacen los beneficios empresariales, y con toda esa coctelera os vamos a decir en qué invertiríamos nosotros, tanto en zonas geográficas como activos, y vamos al final a concretar con 5 valorcitos, porque tampoco quiero meteros aquí más, pero sí que sepáis que, bueno, que aquí los compañeros tienen toda la estrategia completa, que está en la web también, y tenéis una estrategia sectorial y valor por valor de los que más nos gustan, pues recomendada, ¿no? Y perfectamente explicada, razonada. Entonces, ¿hay crecimiento? ¿No hay crecimiento? Sí, hay crecimiento. Estamos hablando de crecer un 3,1 a nivel mundial el año pasado y acelerar este año. ¿Qué ocurre? Que hay muchísima divergencia. Si veis, economías avanzadas aceleran un poquito, pero con un crecimiento bastante moderado, y por el contrario los emergentes acelerando. Hay una cosa aquí muy relevante. Si veis, en emergentes, simplemente con coger a Rusia y a Brasil, son dos economías que estaban atravesando una profunda recesión, y que con simplemente crezcan algo en el año 2017 ya tenemos buena parte de esta mejora de 0,4 puntos porcentuales. ¿Qué ocurre por la otra parte? Por la parte de economías avanzadas, que hay más incógnitas. ¿Cuáles son las principales? Pues yo citaría dos. Uno es que ocurre en Estados Unidos, otra es que ocurre en el Reino Unido.
En Estados Unidos todos sabemos que Donald Trump ha presentado un programa económico que supone o que presupone que va a haber un estímulo fiscal importante. Eso es lo que han estado comprando los mercados hasta ahora. Una cosa es lo que prometas, otra cosa es lo que realmente luego puedas llevar a la práctica. Sabéis que está hablando de bajadas de impuestos, está hablando de un incremento del gasto en infraestructura de 500.000 millones de dólares. Eso hay que ver un poco cómo se come, por decirlo así, ¿no? Estamos hablando de bajar impuestos, bajar ingresos fiscales y subir gasto, ¿no? Entonces, eso hay que financiarlo de alguna manera. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Con más deuda? ¿Deuda sobre deuda? Bueno, ahí hay una serie de incógnitas. En el tema también del libre comercio, mejor dicho, del proteccionismo, porque esta semana hemos estado servidos, ¿no? de todas las órdenes que ha firmado Donald Trump de no al acuerdo del Pacífico, está pensando en renegociar el NAFTA, el muro ayer, ¿no? El muro ayer firmó el tema del muro con México y afirmando que serán ellos los que lo paguen. Por cierto, que hay una reunión entre Peña Nieto, el presidente mexicano, y Donald Trump el martes, si no recuerdo mal, que bueno, pues veremos al final si ha suspendido. Me ha pillado de viaje, pues tampoco me extrañaba mucho, porque realmente los mexicanos, o sea, México, si veis, entre el muro, entre renegociar el NAFTA, entre todo lo que ha estado comentando Donald Trump de a los automovilistas, de que les va a poner un impuesto del 35% si producen sus vehículos en México y luego los importan para venderlos en Estados Unidos, pues la verdad es que para México la situación se complica bastante y tampoco me extraña demasiado que Peña Nieto pues haya rechazado, aunque en algún momento tendrán que hablar, ¿no? Pero bueno, lo que sí que es evidente es que una gran incógnita es Estados Unidos, cuánto de ese estímulo fiscal realmente va a poder implementar y cómo va a afectar eso al crecimiento económico. Tenéis aquí un crecimiento económico previsto para Estados Unidos del 2,2, pues igual es más, ¿no? Aquí habrá que verlo. Y luego la otra gran incógnita es Reino Unido. Reino Unido, sabéis que bueno, el 23 de junio decidieron salir de la Unión Europea, pero estamos todavía en un compás de espera a ver realmente cuándo empiezan las negociaciones. Esas negociaciones, por lo último que hemos sabido esta semana, van a empezar, bueno, iban a empezar antes cuando se active el artículo 50. La cuestión estaba en quién tenía que activar el artículo 50, que es el que marca el inicio de esas negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea para saber cómo quedan configuradas las relaciones comerciales entre uno y otro una vez que el Reino Unido se salga. ¿Qué ha ocurrido? Que antes parecía que era el gobierno el que podía invocar ese artículo 50 y ahora tiene que ser el Parlamento. ¿Esto cambia algo? No, realmente no cambia nada. Entonces probablemente para mediados de marzo se invoque el artículo 50, empiecen a negociar. Lo que pasa es que mínimo 2 años de negociaciones y puede incluso extenderse más allá. Entonces quiero decir con esto que Brexit, vamos a tener Brexit para rato, mucha noticia y luego evidentemente todo dependerá de cómo quede configurado el nuevo marco de relaciones entre Europa y Reino Unido, pues que sea positivo para unos, negativo para otros. De momento lo que ha conseguido el Brexit es depreciar muchísimo la libra y por tanto impulsar muchísimo el FTSE, el índice inglés, porque sabéis que allí hay muchas compañías que son exportadoras y se benefician de una libra más barata, ¿no? Pero en general yo creo que lo que se puede decir aquí es que el mundo crece, que España crece a la cabeza además de Europa, aunque nos desaceleremos este año, pero es que nos desaceleramos porque en años anteriores hemos tenido mucho viento de cola, ¿no? Los tipos mínimos, incluso en zona negativa, nos han venido muy bien, porque sabéis que sobre todo España tiene mucha hipoteca ligada a tipo variable, ¿de acuerdo? El crudo nos ha venido francamente bien, la caída que se produjo hasta principios del 2016, porque somos importadores netos de energía, claramente, y el euro también nos ha estado viniendo bien porque se ha depreciado y ha venido bien a nuestras exportaciones. Entonces, panorama de crecimiento económico al alza. Los principales apoyos, y aquí voy muy rápido, pues que los tipos de interés, por mucho que digamos que los tipos de interés están subiendo, todo es relativo. O sea, los tipos de interés están subiendo, estos son los americanos, ¿de acuerdo? Están subiendo de niveles de 1,80 al 2,50. En términos históricos, y aquí estoy cogiendo solo desde el 98, siguen francamente bajos, ¿no? Y por lo tanto las condiciones financieras siguen siendo positivas para el crecimiento económico. Si miramos a Alemania,
zona euro, o miramos a Japón, pues es que están en niveles bajísimos del 0,05% y creemos que esto va a seguir apoyando unas buenas tasas de crecimiento económico. ¿Cuál es el otro gran apoyo que puede surgir? Pues la política fiscal. Estas son estimaciones de la OCDE, ¿de acuerdo?, del mes de noviembre del año pasado, y bueno, como veis, pues ellos estiman un crecimiento 2016 que sí que iría aumentando o acelerándose, pero que podría tener una contribución mucho mayor de lo que son estímulos fiscales, procedentes sobre todo de ¿dónde? China y Estados Unidos. No digo con esto que en Europa no pueda haber cierto estímulo fiscal, pero es verdad que parece que a los políticos les cuesta bastante más ponerse de acuerdo. ¿Qué puede hacer que ese estímulo fiscal o convencer a los políticos para que ese estímulo fiscal sea algo superior aquí en Europa? Pues el hecho de que, como sabéis, hay muchos países, hablo de Holanda, hablo de Alemania, de Francia, de Italia, que van a tener elecciones este año, donde los partidos del establishment, ¿no?, los partidos de siempre, por decirlo así, han ido perdiendo paulatinamente muchos votos a favor de opciones mucho más populistas. Entonces quizás sería una vía, por ejemplo, la señora Merkel, para intentar frenar un poco ese deterioro, ¿no?, de sus apoyos, pues el hecho de decir, bueno, pues bajo impuestos, hago algún tipo de estímulo para que la gente esté más contenta y, bueno, pues no perder tantos votos, ¿no? Esto lo iremos viendo. Y luego, igual que a nivel global el crecimiento económico se va a ver impulsado por tipos aún bajos y por el tema de la política fiscal en cierta medida, aquí en Europa nos va a seguir viniendo bien que el euro, en términos generales, sigue barato o depreciado frente al dólar, ¿no? Aquí tenéis... Aquí tenéis, simplemente aquí tenéis mes por mes el tipo de cambio euro-dólar, ¿de acuerdo? Entonces veis que en el caso del 2017 frente al 2016, es decir, enero 2017 frente a enero 2016, vamos a tener un euro un 2% más barato en términos relativos anuales frente al dólar, y durante el año va a pasar, siempre y cuando, evidentemente esto es un ejercicio teórico, siempre y cuando el dólar euro se mantenga en estos niveles, ahora está ya por 1,07, pues tendremos un impacto negativo de la divisa en nuestro crecimiento europeo. ¿Esto quiere decir que el crecimiento económico va para arriba, que no hay ningún riesgo? No, ni muchísimo menos. O sea, yo aquí he traído un par de riesgos, hay más riesgos evidentemente, hay riesgo China, hay varios riesgos, pero yo creo que los dos más destacables son, uno, que la deuda sigue siendo altísima, y ahí lo tenéis. Aquí tenéis tenéis desde el 2000 hasta estimaciones del 2020, y como podéis ver, bueno, sobre todo en desarrollados, pero también en emergentes, pues tendiendo al alza, ¿no? Y este endeudamiento es el que justifica también, desde nuestro punto de vista, que los tipos de interés, aun cuando puedan subir algo, no van a subir demasiado, porque las economías no se pueden permitir unos tipos altos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el otro riesgo, y quizás el que está más ahora mismo en pleno apogeo, ¿no?, con el tema de Donald Trump? El tema del proteccionismo. El tema del proteccionismo, que ya hay gente incluso pues empezando a hablar de guerra de visas, todo este tipo de cosas. Esto es lo que tenéis ha pasado desde el 90 hasta el 2015, es la evolución del comercio mundial, que es la línea roja, ¿de acuerdo? Veis una caída muy fuerte con motivo de la crisis del 2009, y el azul es el crecimiento del PIB. Como veis, hay una elevadísima correlación entre PIB y comercio mundial. Si veis la media desde 1990, en promedio el crecimiento mundial ha crecido al 6%, ahora se sitúa claramente por debajo. ¿A qué se debe esto? Aparte de que las economías crezcan menos que en el pasado, pues se debe a esto. Esto es el número de restricciones al comercio mundial en los países del G20. Como veis, incluso antes de Trump, estamos antes de Trump, estos son datos hasta el primer semestre del 2016, Donald Trump ha ganado a finales del 2016. Bueno, pues veis un creciente proteccionismo, y esto realmente puede llevar a que haya menor comercio internacional, que haya determinados países, sobre todo, que son muy dependientes del comercio con Estados Unidos, pues que lleguen a tener un problema en sus cifras. Hoy leía, por ejemplo, que el 80% de las exportaciones de México son a Estados Unidos.
Imaginaos lo que puede provocar que Estados Unidos realmente empiece a aplicar tasas, aranceles o empiece a plantear problemas, ¿no? Entonces, bueno, eso no lo perdamos de vista. Y dentro de todo esto yo creo que es clave lo que puede hacer el señor Trump. Entonces, un poco por poner aquí un pequeño esquema de qué es lo que él pretende hacer, lo que iba en su programa electoral, porque tampoco sabemos mucho más, porque por ejemplo el tema del gasto en infraestructuras. El equipo contrario dijo yo voy a incrementar el gasto en infraestructuras tanto, y él dijo pues yo el doble. Vamos, quiero decir con esto que como que no está muy razonado, muy especificado, que no parece que haya un plan muy concreto detrás y que habrá que ir viéndolo con el tiempo, ¿no? Si realmente se concreta o no. Hay dos grandes grupos de políticas que quiere desarrollar Trump. Uno es bajada de impuestos, pretende bajar impuestos sobre todo a las clases medias y bajar impuestos a las empresas de forma muy sustancial, y luego el incremento en el gasto en infraestructuras. ¿Qué provoca esto? Pues fundamentalmente provoca que suba el PIB, con lo cual, ¿Donald Trump es malo para la economía americana? En principio no, en principio va a ser bueno para la economía americana, lo que habrá que ver es cómo es para el resto del mundo, ¿no? Sobre todo por la parte que tenemos aquí, el tema del comercio y de las trabas que se puede poner al comercio. Quiere más aranceles para China y México, ha dicho no al NAFTA, quiere decir no al TTIP también, al que tiene con Europa, que se está negociando, ha dicho no al del Pacífico. Y bueno, al final, ¿qué provoca esto volviendo la subida del PIB? Pues que todo este incremento de gasto y esta bajada de ingresos fiscales hay que financiarlo de alguna manera. Eso va a suponer más déficit y más deuda. ¿De acuerdo? Y eso al final hay que financiarlo, y lo que va a provocar, aparte de más inflación, es que tengan que subir los tipos de interés. Esto es lo que está leyendo el mercado desde el pasado 8 de noviembre. ¿Puede haber leído en exceso? Desde nuestro punto de vista, sí. También es verdad que hay gente que dice que no, que esto sigue hacia arriba y que está justificado. Bueno, lo tendremos que ver, ¿no? Fundamentalmente, que han estado leyendo que va a haber más inflación. Por eso se han estado comportando bien los valores y los sectores que se verían beneficiados de un aumento de inflación. Y ahí estaremos hablando sobre todo de cíclicos y de financieras. ¿De acuerdo? Entonces, claro, lo que hay que plantearse realmente es, ¿va a haber tanta inflación? O sea, ¿me compro la idea de que la inflación se va a desbocar? Bueno, yo creo que aquí, sinceramente, habría que ir por partes. Yo creo que sí que es verdad que hemos dejado atrás las presiones desinflacionistas. Yo creo que el año pasado, aquí mismo, a estas alturas del año, estábamos hablando del riesgo no de deflación, pero sí de que los precios siguiesen muy bajos. Recordad que por aquel entonces el precio del crudo, el barril de crudo, estaba a $32 barril. Ahora mismo lo tenemos a 55, es decir, prácticamente se ha duplicado. Eso es lo que está provocando la subida de la inflación, fundamentalmente. Entonces, lo que hay que plantearse es si esa subida de la inflación va a ser sostenida y se va a quedar ahí arriba o incluso va a ir a más o no. Entonces yo distinguiría dos grandes grupos. Tenemos por aquí arriba a Estados Unidos, que es verdad que sobre todo con el estímulo fiscal de Donald Trump y con un mayor crecimiento del PIB, pues sí que puede ir hacia arriba la inflación y que puede superar el objetivo. Este es el objetivo de todos los bancos centrales, el 2%. Sí que puede superarlo, pero bueno, ya digo, vamos a ver cuánto puede hacer de ese programa fiscal. En el caso del Reino Unido es un efecto, tenéis aquí en azul, también va a superar el 2%, pero es un puro efecto divisa. Es decir, la depreciación de tu divisa lo que te hace es importar inflación. La libra se ha depreciado de forma muy sustancial desde el Brexit. Entonces eso se va a producir, pero el propio Banco de Inglaterra ya ha dicho que va a ser un tema puntual de 1 o 2 años y que luego espera que vuelva a caer, sobre todo con una economía que se va a ver afectada negativamente por la salida de la Unión Europea en principio y cuyo PIB va a caer de forma sustancial. ¿Qué ocurre con las otras dos zonas geográficas que tenemos aquí, Eurozona y Japón? Pues que la inflación se va a quedar muy por debajo del objetivo del Banco Central Europeo, del Banco de Japón. Estamos hablando de tasas en torno al 1%. Sí que es verdad que hay mucha gente está mirando las tasas generales de inflación y está diciendo el IPC está subiendo mucho. Y es verdad, pero es verdad precisamente por el efecto base del precio del crudo. Lo que os comentaba antes, el año pasado por estas fechas estábamos a $32 barril, ¿de acuerdo? Bueno, todo lo hemos notado mucho en la gasolina, ¿no?
Ahora mismo estamos a 55, es decir, un incremento del 73%. Calcular más o menos que el componente energético en el IPC pues pueda ser un 12 o un 14%. Vamos, es simplemente multiplicar, ¿no? Pues ahí tenéis un efecto energía importante. ¿Qué ocurre? Que la inflación es un incremento interanual de precios. Estás comparando un mes sobre el mismo mes del año anterior. ¿Qué ocurre? Que evidentemente tú esta primera parte del año vas a tener unos incrementos muy sustanciales, sobre todo porque estás comparando precios de 32, 33, 39 con precios de 55, asumiendo que el precio del crudo se mantenga en los niveles actuales. ¿Qué ocurre? Que a medida que avance el año, tú ya vas a estar comparando en la última parte del año 55 contra 55, no habrá incremento por parte de la energía, con lo cual esa parte del IPC bajará, volverá a bajar. Si lo vemos en euros, porque al final nosotros pagamos en euros, pues veis que el incremento por la depreciación del euro todavía es superior en Europa, ¿no? Pero que también en la última parte del año, asumiendo que el precio del crudo se queda, este es el precio del crudo en euros, ¿de acuerdo? Con el mismo hipótesis de dólar-euro que hemos cogido antes, 1,06 dólar-euro. Y con este precio del crudo, 55, pues al final no habrá efecto escalón y ya no están aportando a la inflación. Entonces, ¿qué te tienes que plantear fundamentalmente para ver si la inflación va a ir a más o no? Pues ¿qué va a hacer el precio del crudo? Lógicamente, o sea, yo he planteado aquí un escenario en que el precio del crudo se queda estable. También me podéis venir y decirme, es que igual el precio del crudo sigue subiendo, entonces sigue aportando a la inflación y entonces es verdad. Entonces yo diría, pues tenéis razón, entonces la inflación seguiría al alza. ¿Por qué creo que el precio del crudo no va a ir mucho más allá? Bueno, pues aquí hay dos temas, aparte de que prácticamente ha duplicado, ¿no? Eso por una parte. Pero hay dos temas fundamentales. Sabéis que el precio del crudo ha subido por dos razones. Una es porque la demanda va bastante bien, con el crecimiento mundial, y la otra es fundamentalmente porque se ha reducido la oferta. Porque por primera vez en 8 años los señores de la OPEP y varios de la no OPEP, de países no OPEP, han conseguido llegar a un acuerdo para recortar producción. Entonces, ¿qué te lleva a pensar esto? Pues vamos a ver en el pasado, cuando se han establecido unas cuotas de producción, ¿se han cumplido o no han cumplido? Porque si incumplen, por mucho más que yo diga no voy a producir tanto, y entonces eso va a hacer que el precio del crudo suba. Si yo luego voy, incumplo y produzco más, pues el precio va a bajar, ¿no? O se va a mantener. Entonces esto es el grado de cumplimiento de cuotas de la OPEP desde, y no lo veo desde aquí, desde 1904, ¿no? O sea, un periodo bastante largo. A ver, todo lo que esté por encima del cero es exceso de producción sobre la cuota comprometida. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, de forma sistemática, la OPEP ha tendido a producir más de lo que se había comprometido con el cártel. Pero luego hay otro tema adicional, y el otro tema adicional es que habréis oído hablar mucho en los últimos años del shale gas, ¿no? Del esquisto, de esa producción de crudo no convencional en Estados Unidos. ¿Qué ocurrió con ese crudo? El número de pozos petrolíferos operando en Estados Unidos. Ese crudo cayó muchísimo con la caída precisamente del precio del crudo. ¿Por qué? Porque esa producción necesita un precio X para resultar rentable. ¿Qué pasaba? Que a niveles de $30 barril no era rentable. Pero en el momento en que el precio del crudo empezó a subir, aquí tenéis el precio del crudo, el West Texas, que es la referencia americana, y el Brent, que es la referencia europea, pues llegó un momento en que a precios de 50-55 sí que les resultaba rentable volver a poner en marcha esos pozos, y eso ha provocado, este es el número de pozos petrolíferos operando en Estados Unidos, veis cómo se ha incrementado de forma sustancial. Entonces, aunque la OPEP te pueda estar respetando sus cuotas de producción y frene su oferta, tenemos a Estados Unidos que probablemente, bueno, probablemente no, es que lo estamos viendo, la está incrementando, ¿no? Eso que nos lleva a pensar a que el precio del crudo no se puede ir mucho más arriba, y lo más normal sería que se mantuviese, pues eso, en niveles en torno a 50, 60 dólares barril, y entonces eso nos llevaría a mantener esta tesis de que a medida que avance el año, la aportación a la inflación del efecto de energía pues va a ser bastante inferior. Y luego otra cosa, digo, una cosa es hablar de inflación en Estados Unidos, que es una economía que está en pleno empleo, tiene una tasa de paro del 4,7, ¿no? Que tiene
la pillase, y otra cosa es hablar de Europa, donde la tasa de paro está en torno al 10%, España, donde está en torno al 18%, que han salido de los datos, y donde evidentemente las presiones salariales son muy distintas, aquí no las hay, allí evidentemente sí que las hay y se puede trasladar a una mayor inflación, ¿no? Entonces, ¿cómo se combina todo esto? Crecimiento moderado, acelerándose, inflación al alza, pero creemos que no va a ir mucho más allá. Bueno, pues se traduce en que la política monetaria, que ha estado siendo el sustento o el apoyo de los mercados, de las bolsas, tanto de renta fija como de renta, o sea, las bolsas como la deuda pública y la deuda privada, pues creemos que no vamos a contar ya con tanto apoyo de los bancos centrales. Mirad lo que han hecho desde el inicio de la crisis. Aquí tenéis al Banco de Inglaterra, la Reserva Federal Norteamericana, al Banco Central Europeo, la Reserva Federal Norteamericana, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón. ¿Veis cómo han bajado los tipos de forma radical, incluso metiéndose en terreno negativo en todo lo que es la crisis? Esto es política monetaria convencional, ¿vale? Tipos de interés bajo a mínimos y dejo que eso intente estimular economía e intente generar inflación. Cuando esto ya no tiene recorrido, ¿a dónde me voy? Me voy aquí. Esto es el quantitative easing, esto es las políticas no convencionales de política monetaria, es decir, yo Banco Central Europeo voy a ampliar mi balance, voy a empezar a inyectar liquidez al sistema comprando bonos, comprando deuda pública, comprando deuda corporativa, que es lo que han estado haciendo. Experimentos explosivos, Banco de Japón. El Banco de Japón tiene un 90% del PIB, el balance del Banco de Japón supone un 90% del PIB japonés, es decir, estos señores con el famoso Abenomics han estado comprando, pero es que estos no compran solo deuda pública, deuda privada, y estos compran bolsa, estos compran ETFs. Y lo que está pasando con los japoneses es que se están quedando con porcentajes de compañías japonesas y no está muy claro cómo al final vas a poder deshacer esto. O sea, el hecho de que buena parte de la deuda pública japonesa la tenga el Banco de Japón, al final no sabes muy bien si van a hacer una quita o si... Vamos, que es un experimento explosivo que no sabemos muy bien dónde va a acabar. Y el resto de países es verdad que están en otros niveles, no, pero que ya han hecho mucho. Hay algunos de ellos, como la Reserva Federal, que sabéis que ya está en proceso de subida de tipos. Subió tipos una vez en diciembre del 15 y luego dijo, voy a seguir subiendo. ¿Qué ocurrió? Que el contexto internacional se estropeó. Si no eran los chinos, era el Brexit, y entonces como el Banco Central Americano tiene dos objetivos, uno es inflación 2%, igual que nosotros, pero el otro es estabilidad financiera. En estabilidad financiera entra el mundo mundial. Entonces, si tú ves que los chinos están desestabilizando, que los europeos están desestabilizando, lo que ha hecho la señora Yellen, la presidenta de la Reserva Federal, es decir, bueno, es quietos, vamos a ir dejando pasar el tiempo, vamos a ver cómo pasa la cosa. ¿Qué ha ocurrido? Que ya en diciembre del 16, en diciembre del año pasado, dijeron, bueno, es que nuestra economía está creciendo muy fuerte, tenemos pleno empleo, estamos empezando a tener tensiones salariales, hay que ir normalizando los tipos de interés, y volvieron a subir los tipos en diciembre. Y ahora el mercado está esperando que suban otras 2 o 3 veces este año, pero lo que sí que se ve desde luego es divergencia de políticas monetarias. Por una parte la Reserva Federal en proceso de normalización de tipos de interés, y por otra parte, sobre todo Banco Central Europeo, Banco de Japón, que van a tardar mucho tiempo. Esto es el número de meses que espera el mercado que tarden los bancos centrales en subir los tipos de interés, y como veis, bueno, está en cero en el caso de la Reserva Federal porque no los está subiendo, y en cambio en el caso del Banco Central Europeo, que lo tenéis en rojo, no espera subida de tipos de interés hasta dentro de 32 meses. O sea, estamos hablando de mediados del 19, ¿eh? Y en el caso del Banco de Inglaterra, hasta dentro de 17 meses, aunque yo esto lo pondría un poco más en entredicho, porque como se les vaya mucho la inflación, igual tienen que subirlos antes. Entonces, al que siga bolsa, evidentemente, este cuadrito lo tiene que tener súper claro y súper en la cabeza cuando hay reuniones de bancos centrales, ¿no? Porque estos señores van a seguir moviendo mucho mercado. ¿Cómo? La Reserva Federal va a seguir subiendo tipos. Ya está, tenemos Reserva Federal la semana que viene, por cierto, el 1 de febrero, el miércoles, ¿no? Claro, la gente ya está empezando a decir, bueno, los tipos probablemente la siguiente subida en Estados Unidos será para mayo. Eso es lo que piensa el mercado. Pero ya hay grandes bloques internacionales diciendo que en la reunión de la semana que viene nos van a preparar y que van a hacer un discurso preparando al mercado para igual apuntar a una subida en marzo.
Entonces, yo lo digo porque el mercado está súper complaciente, el mercado no para de subir. Ayer teníamos en las noticias 20.000 del Dow, con tweet incluido del señor Donald Trump de genial 20.000. Bueno, con esto quiero decir, el mercado está demasiado complaciente y cualquier cosa de este tipo que venga a enturbiar un poco la situación puede provocar, después de las fuertes subidas que hemos visto, que desde el 8 de noviembre el S&P 500 ha subido un 10% prácticamente, ¿no? Cuidado, ¿vale? Con este tipo de cosas. Aún así, creemos que la Reserva Federal va a subir 2 o 3 veces tipos de interés este año y que eso el mercado lo debería tener asumido y que no debería ser un gran problema. ¿Qué ocurre aquí? Banco Central Europeo, pues que creemos sinceramente que hay razones suficientes como para seguir manteniendo los estímulos. ¿Por qué? Porque como os decía, los americanos están en tasas de inflación del 2%, han conseguido su estabilidad de precios, están en pleno empleo, con lo cual es lógico que estén subiendo tipos de interés. ¿Nosotros qué tenemos? Estas son previsiones del Banco Central Europeo de crecimiento económico. Estas son las que dieron en la reunión del 8 de diciembre. Pues veis que piensan que el PIB de la eurozona va a crecer 1,7 en 2016 y 2017 y luego se va a desacelerar ligeramente al 1,6. Pero lo que es más grave, ¿qué piensan de la inflación? Tenemos un objetivo de inflación del 2% también. ¿Qué piensan de la inflación? Bueno, en el 2016 0,2, en el 2017 1,3, por efecto base también del crudo que mencionamos antes, 2018 1,5 y 2019 1,7. O sea, incluso a 2019 no piensan que vayan a alcanzar su objetivo de inflación. ¿Qué nos lleva a pensar eso? Pues que estos señores van a seguir metiendo estímulos, y cuando digo metiendo estímulos es fundamentalmente, sabéis que bueno, los tipos en mínimos, evidentemente, al menos hasta, tal y como pintaba cosas, hasta mediados del 19, pero luego sabéis que han ampliado el quantitative easing, es decir, las compras de bonos que hacen mensuales. En la reunión del 8 de diciembre pasado lo que dijeron es vamos a seguir comprando 80.000 millones de euros hasta marzo y a partir de marzo vamos a bajar a 60.000 millones de euros, pero si es necesario meteremos más estímulo. ¿Qué ocurre? Que los Estados Unidos tienen la suerte de que son uno, por decirlo de alguna manera. En la eurozona somos muchos, cada uno con nuestras particularidades. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque, por ejemplo, los alemanes es previsible que alcancen una inflación del 2% en breve. Y los alemanes, dada su historia del problema que tuvieron con la hiperinflación en su día y tal, pues digamos que se ponen muy tensos, por decirlo así, en cuanto ven que la inflación se les va. Entonces, no hay que mirar solo el IPC de la zona euro, que está claramente por debajo del nivel del 2%, y habría que mirar la subyacente, que excluye el tema de la energía, pero claro, el problema es que si los alemanes se les va su inflación al 2%, pues van a empezar a decir, dentro del seno del Banco Central Europeo, oye, hay que empezar a quitar estímulos, y eso el mercado desde luego les sentaría muy mal. ¿Qué vigilamos por tanto en las reuniones de los bancos del Banco Central Europeo fundamentalmente? Ya no solo que sigan aplicando los estímulos, que entendemos que va a seguir siendo así, sino que haya unanimidad. O sea, fijaos muy bien cuando haya una reunión del Banco Central Europeo, porque si dicen que alguno de los miembros que están en el Consejo ha disentido, ¿no? O sea, no ha estado de acuerdo o ha pedido que empiece el tapering. El tapering es la retirada paulatina de los estímulos monetarios, ¿no? O sea, esos 60.000, pues empezar a bajarlos o dejar de comprar. El otro día salió un alemán diciendo que a partir de marzo que ya no había que comprar más, porque la inflación alemana se había ido para arriba. Entonces, el mercado está contando con que el Banco Central Europeo va a seguir comprando. Como haya alguna contraorden en este sentido, este podría ser otro foco de riesgo, ¿no? Y desde luego es un mercado totalmente distorsionado. Mirad, estos son los tipos, las rentabilidades que ofrecen los distintos bonos de 2 años a 30 años en los distintos países. Como veis, en Alemania no te paga hasta 10 años. O sea, un 10 años alemán te da una rentabilidad del 0,40 al año. O sea, para esto quizá es difícil de entender. El otro día yo doy un curso y el otro día un señor me decía, ¿quién puede querer comprar un bono con rentabilidad negativa? Y claro, yo entiendo la pregunta, porque realmente sentido económico parece que no tiene mucho, ¿no? O sea, es como por ejemplo, tú tienes un piso, lo alquilas y el inquilino, en vez de pagarte a ti, te lo pagas a él. Es un poco
similar, ¿no? Por intentar acercarlo un poco aquí. Entonces, claro, yo le contesté al señor, pues tiene usted razón, y digo, la única razón que puede, o una de las pocas razones que puede subyacer a que realmente tú compres algo que te va a dar rentabilidad negativa, es que pienses que alguien te lo va a comprar más caro. ¿Quién es ese alguien? Banco Central Europeo. Eso es lo que está ocurriendo realmente. O sea, todas estas tires negativas, estas rentabilidades negativas, solo se justifican porque el Banco Central Europeo viene y te lo compra a un precio más caro, que es una rentabilidad todavía más negativa, ¿no? ¿Esto se irá corrigiendo? Pues a medida que avance el año, si el crecimiento económico va para arriba y la inflación va un pelín para arriba, pues sí que es verdad que los tipos deberían tender a normalizarse, pero vamos, todavía van a seguir en niveles bastante bajos. ¿Qué significa normalizarse? Subir significa que si tú eres inversor en renta fija, sobre todo a largo plazo, la rentabilidad va a subir, tu precio va a caer, con lo cual vas a incurrir en pérdidas, que es lo que está pasando desde principios de año, la deuda pública está perdiendo dinero. ¿De acuerdo? Entonces esa es una de las razones por las que realmente no queremos estar en renta fija, y en caso de que estuviésemos en renta fija, es que casi te vas a un muy corto plazo y tampoco puedes ir a grado de inversión, porque es que no te da nada, si es que no te da, te tienes que ir a un high yield o algo similar, y ahora mismo empiezan a estar también algo caros, ¿no? Entonces, todo lo que os he contado es un poco el entorno macro, crecimiento, inflación e implicaciones en política monetaria. Pero ¿cuál es el otro gran pilar de las cotizaciones, ¿no? De la bolsa? Pues son los resultados empresariales. O sea, al final, una compañía descuenta sus resultados de futuro. ¿Qué tenemos ahí? Pues tenemos que llevamos desde el 2010, llevamos 6 años de continuas revisiones a la baja tras la crisis de beneficios empresariales. Esto es lo que veis aquí. Esto, ¿cómo se lee? 2012, los beneficios a principios de año se esperaba que estuviesen aquí, se revisaron a la baja hasta aquí porque la recuperación no se produjo. 2013 ocurrió lo mismo, 14, 15, 16. ¿Qué ocurre en el 16? La línea violeta. Y en el 17, estimaciones 2017, que vemos ahí un intento de punto de inflexión, que ya veremos a ver si se confirma o no, porque veis aquí también se intentó y luego se vino otra vez para abajo porque la economía no se terminó de recuperar. Pero si los beneficios empresariales consiguen confirmar este punto de inflexión y se empiezan a ir para arriba, eso va a ser realmente el siguiente motor de crecimiento, quitado ya los bancos centrales de las bolsas. ¿Cómo van las cosas? Pues de momento no van mal. Esto es el tercer trimestre, no he querido poneros el cuarto porque acaban de empezar a publicar, pero en el tercer trimestre estos son SP500, Estados Unidos, Euro y el IBEX 35, y el saldo en términos generales es positivo. Por ejemplo, en el IBEX los beneficios creciendo 20% en el tercer trimestre, lo único que las rentas, aquí lo tenéis, crecimiento 20%, lo único que las rentas prácticamente planas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que todavía tiene que tirar, y eso va a tirar, pues sobre todo si el crecimiento económico se acelera. ¿Qué ha ocurrido, qué está ocurriendo en esta temporada de presentación de resultados que ha empezado hace una semana? Ha empezado hace una semana en Estados Unidos. Nosotros sabéis que empezamos ayer con el Santander y hemos seguido hoy con Bank Inter, son los dos únicos resultados que hemos conocido en España, y de momento la cosa no está yendo mal. También es verdad, ojo, porque la gente se emociona mucho en cuanto el Santander saca mejores resultados, cuando Bank Inter hoy también saca mejores resultados. Son los dos bancos que no tienen tema de cláusulas suelo, ¿vale? Vamos a ver el resto. Lo digo porque la gente extrapola muchas cosas y luego habrá que ir viéndolo, ¿no? Pero sí que es verdad que la percepción que tenemos todos es que después de muchos, sobre todo en Europa, y lo veis aquí en el IBEX también, después de muchos años de continua revisión a la baja de beneficios empresariales, se espera una recuperación, tanto en Europa como en Estados Unidos como en IBEX, pues crecimientos del doble dígito. O sea, estamos hablando de crecimientos del 12% en beneficios por acción en Estados Unidos, 11 y 21%. El tema del IBEX es sobre todo por banca, ¿no? Entonces, ¿nos lo creemos? Esto es lo de siempre. O sea, el año pasado también empezamos esperando un 12% o un 14% de incremento en los resultados de Estados Unidos y va a acabar siendo un 1%. O sea, que esto depende de cuánto anticipes, ¿no? Tendremos un poco, en ese sentido, a ser un tanto optimistas. Pero este año hay un tema que nos hace pensar que es más razonable creer que esto se puede producir. Y fundamentalmente es que determinados sectores con mucho peso
peso en los índices, van a tener una base comparativa de 2016 tan mala, estoy hablando de petroleras, ¿vale? Con el precio del crudo a principios de año, sobre todo en mínimos, y estoy hablando del sector bancario, que van a hacer muchísima limpia este año, lo estamos viendo en los resultados y lo vamos a ver la semana, bueno, mañana publica el Sabadell y la semana que viene ya publican el resto de bancos, BBVA, Bankia, los que quedan, ¿no? Van a hacer tal limpia de provisiones en 2016 que va a llevar a la baja el beneficio neto, que la comparativa interanual 2017-2016 va a ser, creemos que, positiva, ¿no? Entonces, ¿nos creemos los resultados? Pues yo en principio diría que me los creo más que otros años, ¿no? Son estimaciones de consenso, habrá que seguirlas de cerca a ver si se cumplen, pero yo sí que confío en que por ahí vayan mejor las cosas. Bueno, aquí hay mucho texto, pero es un poco, con todo este entorno que se ha contado de crecimiento moderado, inflación sí, pero tampoco tanto porque el precio del crudo no se va a ir tanto, políticas monetarias en Estados Unidos subiendo tipos, Banco Central Europeo de momento manteniendo estímulos, ¿qué hacemos? Pues ya os lo he adelantado, o sea, nosotros mantenemos una clara preferencia por renta variable frente a renta fija, sobre todo por ese entorno reflacionista, ¿no? Mejora macro, apoyo monetario, posible apoyo fiscal. Creemos que eso va a provocar que flujos de fondos que había en renta fija vayan hacia renta variable. Aquí, sobre todo porque estamos hablando de renta fija que está dando rentabilidades negativas, ¿no? Aquí también evidentemente todo dependerá del perfil de riesgo de los clientes, tampoco, y luego también hay mucho tipo de renta variable hablando de acciones, ¿no? Se puede empezar pues, con un perfil más defensivo, pues de valores con alta rentabilidad por dividendo, con mucha estabilidad en el negocio, con flujos de caja muy recurrentes y que vayas viendo pues cómo vas cobrando tus dividendos pues año a año o de forma semestral, pues depende de la compañía, ¿no? ¿Qué ocurre? Que aun cuando decimos renta variable sí, porque claramente decimos renta variable sí, sobre todo frente a renta fija, decimos, ojo, no a cualquier precio, pero que hay que elegir muy bien, y ahora veréis unos gráficos que yo creo que lo dicen bastante por sí mismos, hay que elegir los momentos de entrada y los momentos de salida también. Entonces, antes de entrar en eso, bueno, que es sobre todo hablar de la volatilidad elevada, ¿no? ¿Dónde estaríamos más? Estaríamos más en Europa que en Estados Unidos, por apoyo del Banco Central Europeo, mientras la Reserva Federal está subiendo tipos de interés, por valoraciones. Ahora veremos que las valoraciones en Europa están bastante menos ajustadas o más baratas que en Estados Unidos. Y luego también porque los resultados en Estados Unidos están en máximos históricos y aquí nos queda mucho tiempo por recuperar respecto a los altos, ¿de acuerdo? Bueno, aquí ya luego si te interesa alguna zona en concreto, pues por ejemplo nuestra gente de gestión de activos, hoy estaba hablando yo con ellos y me estaban diciendo, estamos recomendando descargar un poquito en Estados Unidos, o sea, llevamos a un ritmo de subida que cualquier cosa que vaya mal, sea una FED, sea un resultado empresarial, por ejemplo, los resultados empresariales americanos que han empezado con la banca de inversión, todos los Goldman Sachs, los JP, los Citi, todos estos han sacado unos resultados espectaculares. ¿Por qué? Porque han ganado mucho dinero a base de trading, sobre todo en renta fija, con toda la volatilidad que se produjo cuando ganó Donald Trump. ¿Qué ocurre? Que llama mucho la atención si tú miras el día que salen esos resultados empresariales, ¿qué hacen las cotizaciones? En general todas han caído. ¿Pero por qué han caído? Porque es que llevaban desde el día 8 de noviembre subidas entre el 30 y el 50. Entonces, por eso ese reflation trade, creemos que el péndulo, si antes estaba aquí, pues igual se nos ha ido aquí, tiene que volver un poco, ¿vale? Entonces, por eso decimos elegir muy bien, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que hemos contado, el escenario base, no voy a entrar más, la política monetaria un tanto agotada, resultados empresariales mejor en Europa que en Estados Unidos, y mercados, cuidado en renta fija porque va a haber cierta subida de tipos largos, aunque tampoco creemos que mucha. Y luego en renta variable, moderadamente optimistas pero selectivos. Bolsas modelos en amplios rangos y creemos que lo más importante es tener una reserva de liquidez para cuando el mercado se pegue una brusca caída, aprovechar para comprar valores interesantes, ¿de acuerdo? Beneficiarse sobre todo de esas ineficiencias que surgen entre la cotización y el valor fundamental que nosotros como departamento de análisis, nuestro precio objetivo, ¿no? El precio objetivo que calculamos para cada acción. Riesgos, pues son unos cuantos, ahora los vemos un poco graficados, sobre todo geopolíticos, bueno, tipos de interés y desaceleración del ciclo económico.
mucha gente cuando te dice, oye, estás esperando subida de tipos de interés, eso al final va a ser también negativo para la bolsa. Bueno, es que la subida de tipos de interés que estamos esperando va a ser tipos largos, quiero decir, tipos de la deuda. Va a ser bastante moderada. Esto es tremendo, esto es de HSBC, es desde 1285, ¿vale? Es un gráfico tremendo, bastante histórico, pero lo que sí que llama la atención es esta caída tan pronunciada, ¿de acuerdo? Y que aunque suba, estamos hablando de que suba a niveles del 2,60, del 10 años americano, del 2,70, o sea que muy lejos de cualquier nivel en cualquier momento histórico, ¿no? Pero sí que es lógico pensar que las TIRES, que la rentabilidad de los bonos tiene que tender un poco al alza porque las políticas monetarias van a ser menos expansivas. En Estados Unidos claramente, pero ya está subiendo tipos. En algún momento el Banco Central Europeo y el Banco de Japón empezarán a retirar sus estímulos. La economía se sigue recuperando y ya no hay presiones desinflacionistas, ¿no? Esto para el que le pueda interesar a nivel divisa, que hay mucha gente pues, que sigue mucho la divisa, ¿no? ¿Cómo puede impactar en el euro-dólar? Bueno, pues nosotros seguimos un gráfico que nos parece bastante interesante, que es el diferencial entre la deuda a 2 años americana y la alemana, que es este, es decir, un punto porcentual de diferencial entre una y otra, que veis que tiene una correlación totalmente inversa con el euro-dólar, es decir, cuando se amplía, se aprecia el dólar. Entonces, mientras Estados Unidos esté subiendo tipos y aquí no se suban, si pensamos que el dólar puede estar fuerte, ¿que podría llegar a la paridad? Es que hemos estado casi ahí. O sea, hemos estado en 0,3, ¿no? Hemos llegado a estar a principios de... Sí, o sea, que hemos estado casi ahí. Ahora bien, nos ha descolocado un poco, también hay que decirlo, el señor Trump. Porque el señor Trump ahora, como a golpe de tuit, es verdad que mueve los mercados, pues una de las cosas que se ha empeñado en decir últimamente, y su secretario del Tesoro también, me parece, es que el dólar está caro. Entonces, claro, si el señor Trump dice el dólar está caro, lo siguiente que hace en el momento 0, en el momento 1 el dólar, el mercado es depreciarse. Entonces, bueno, con esa salvedad, ¿no? Pero sí que tenemos la idea de que el dólar en el corto plazo puede seguir fuerte, pero luego llega un momento cuando se empieza a hablar de retirada de estímulos monetarios por parte del Banco Central Europeo y cuando en algún momento habrá impactos negativos para la economía americana, de todo este proteccionismo, de la apreciación del dólar y de todo esto, pues el dólar pueda volver más pues, a niveles de 1,10, 1,12, ¿no? Para el que le interese este tema. Entonces, ¿en qué concluimos? Concluimos que renta variable sí, que las valoraciones son atractivas, ahora vemos un cuadro, sobre todo frente a deuda pública y crédito, o sea, si se presenta, si tienes un patrimonio y dices, bueno, ¿en qué puedo invertir? Pues evidentemente el porcentaje de renta variable dependerá también de tu perfil de riesgo, ¿no? de tu umbral del sueño, ¿no? No pongas en activos de riesgo más dinero que te permita dormir tranquilo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero sí que es verdad que si tú miras valoraciones de bolsa, renta variable, frente a deuda pública o frente a crédito, lo que es la deuda corporativa, claramente gana la renta variable. A favor tiene que el mundo sigue creciendo, que los resultados empresariales esperamos que confirmen la recuperación, que no hay mucho más estímulo monetario, ¿vale? Que pueda haber expansión fiscal y un tema importante, movimientos corporativos. Movimientos corporativos. Hoy, por ejemplo, hemos visto a Johnson & Johnson, a la americana, que se ha comprado una compañía de biotecnológica suiza, por 30.000 millones de dólares, pagando una prima del 23%. O sea, este tipo de cosas, desde luego, y además todo en caja, o sea, nada en acciones, pagando todo en efectivo. Sí que es verdad que hay muchas compañías que disponen de liquidez o si no, pueden endeudarse a tipos muy bajos para comprar otras compañías y que están dispuestos a pagar primas importantes, bien porque puedan conseguir sinergias de costes o porque puedan conseguir crecimiento de ingresos que no encuentran de otra manera. Yo creo que este tema va a seguir moviendo el mercado y va a seguir siendo un apoyo a medio plazo importante para las bolsas. Los riesgos, bueno, yo creo que los riesgos los vamos a ver mejor después, ¿no? En unos gráficos que se ve mucho más claro. El tema que os comentaba de las valoraciones. Estos son PERs, simplemente. ¿Qué es un PER? Un PER es una cotización entre un beneficio por acción. Para el que no esté muy familiarizado con el término, cuanto más bajo un PER, más barata está una bolsa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago yo aquí? Hago un ejercicio teórico. Calculo un PER 2017, que es la cotización actual entre el beneficio por acción de 2017 y un PER de 2018, que es con los beneficios de 2018. Miro la mediana que ha tenido el PER en los últimos 30 años. O sea, me estoy cogiendo un periodo muy amplio, ¿no? Y digo, en el caso hipotético
de que este índice volviese a cotizar a su mediana de 30 años, debería subir o bajar lo que tenéis aquí. Entonces, como veis, pues por ejemplo, en el caso del IBEX, concedería, esto cogedlo con cuidado porque es un ejercicio teórico, ¿no? Una caída del 2%, al SP le quedaría muy poquito de recorrido, un 4%, con beneficios de 2017, también hay que partir de la base que se cumplen los resultados previstos para 2017. En cambio, el DAX alemán tiene más recorrido, el Eurostoxx tiene más recorrido, pero sí que es verdad que si miras a 2018, donde se debería intensificar la recuperación de beneficios, los recorridos son bastante más amplios, ¿no? Aquí sí que es verdad que Estados Unidos cotiza con un PER bastante superior a Europa. También es verdad que la rentabilidad que ofrecen las economías, las compañías americanas en términos generales, pues es superior al de los europeas. Dicho esto, yo también tendría cuidado porque el mercado americano está en máximos, porque los beneficios empresariales no creo que puedan ir mucho más allá, porque los costes financieros van a ir al alza, los costes salariales van a ir al alza, con un mercado en pleno empleo, el dólar les va a perjudicar porque se está apreciando, así que hay un poco de ojo, ¿no? Pero yo creo que esto demuestra que Europa, sobre todo Europa, pues está barata, ¿no? Y si miramos lo que decía antes, en términos relativos, bolsa frente a renta fija o frente a crédito, aquí en el caso de España se ve muy bien. Tenéis ahí la rentabilidad por dividendo española, es la línea gris, que está en torno al 4% de media, y tenéis la rentabilidad, esto es la rentabilidad real del bono español. El bono español a 10 años está en torno a 1,5, la inflación está por ahí 0. 1, ¿no? Nominal menos inflación te da una rentabilidad real de 0, se te come todo la inflación. La línea azul es el diferencial entre una y otra, es decir, esto te está diciendo que la renta variable en la bolsa te va a dar un 4% más que la inversión en deuda pública. Esto es lo mismo, pero mirado en Europa y con crédito. Entonces, en términos relativos, sí que parece que todo te indica que la bolsa pues tiene más recorrido. Dicho esto, la gente nos pregunta mucho objetivo de IBEX. A mí me parece un tanto engañoso. Yo lo proporciono porque la gente lo pide, e incluso muchos periodistas te dicen ¿a cuánto va a estar el IBEX 35 el 31 de diciembre del 2017? Pues no sé a qué hora, ¿no? O sea, es bastante absurdo. Nosotros lo que intentamos encontrar es un valor justo de las compañías y por tanto un valor justo del IBEX, pero la cruda realidad es que tú puedes calcular un valor justo aquí y que el mercado nunca va a estar en su valor justo en un punto determinado, pero lo que va a hacer es oscilar arriba, abajo, que tienes que hacer evidentemente comprar barato, vender caro. Esa es la teoría y luego lo que es difícil llevar a la práctica, pero eso es lo que intentamos hacer. ¿Por qué digo que resulta engañoso? Porque el IBEX está compuesto por 35 valores. Hay valores del IBEX que están caros y hay valores del IBEX que están muy baratos. Entonces, por eso digo que la selección de valores creemos que es crucial, ¿no? Luego os apuntaré unos cuantos. ¿Cuál es nuestro escenario base? Esto es un análisis, hacemos dos tipos de análisis, este y este, que ahora os lo cuento. Uno es de arriba abajo, lo que llamamos nosotros top-down, que simplemente cogemos cuánto creo que va a crecer el PIB, dónde van a estar los tipos de interés, cuánto va a crecer el beneficio por acción y dónde va a estar la prima de riesgo que exiges tú por invertir en mercado, ¿no? En bolsa. Lo único que varía entre los tres escenarios es el crecimiento de beneficios. Aquí en medio he puesto lo que piensa el consenso que van a crecer los beneficios empresariales este año y me da un precio objetivo de IBEX de casi 9.800 puntos. ¿Cómo hemos cerrado hoy? 9.600, 9.500, ¿no? O sea, que un recorrido muy limitado, ¿no? Un escenario más optimista, beneficios creciendo más, un 10.500 y un 7.300, que bueno, que os puede parecer que está muy lejos, pero vamos, caídas del 20%, ya os recordó al principio que comentábamos, vimos 2 el año pasado. Y hablo de IBEX, hubo valores, yo recuerdo las hoteleras, cuando fue el tema del Brexit, media hoteles y NH, yo creo que los 2 primeros días cayeron un 30 al 35%, ¿no? ¿Cuál es la otra forma de ver cuánto puede valer el IBEX? Que yo de esta me fío más, porque, me fío más en el sentido de que la otra, pues en cuanto mueves un poquito cualquiera de los parámetros, te puede variar. Esta, lo que hacemos nosotros, aquí tenéis el precio actual, son todos los 35 valores del IBEX, precio actual y precio objetivo de renta 4. Este precio objetivo lo calculamos en mi departamento, mis analistas, cada uno cubre una serie de sectores y de valores,
Y este es el precio objetivo que damos a un año de cada uno de estos valores. Este es el descuento o prima, es decir, descuento si es positivo es el potencial de crecimiento que tiene esa cotización. Y si es negativo es cómo de caro está cotizando, es decir, yo creo que Repsol está cotizando un 8% más caro de su precio objetivo, o que Bank Inter está cotizando un 16% más caro. ¿Qué ocurre? Que por el contrario hay otros valores, Telefónica, un 25% de potencial al alza. Cosas que llaman mucho la atención, Día, yo creo que hay que comprarla después de resultados personalmente, pero yo creo que ahí también hay pues, un potencial de más del 50%. Celnex, que la tenemos en carteras, un potencial del 40%. Son valores que lo han hecho fatal, que han estado muy castigados y que mientras otros como las cíclicas, como las financieras han subido como la espuma, y muchos de ellos, pues podéis ver, los bancos son varios de los que están muy caros. ArcelorMittal, creemos que está pasada de precio, casi un 20%. Hoy salía Eduardo Faust, que es nuestro analista técnico, que igual alguno de vosotros le conoce, también diciendo que ArcelorMittal, pues que cuidado porque puede tener una caída del 8-10% brusca, ¿no?, en el corto plazo. Pero claro, es que todo es relativo. Miremos ArcelorMittal en el último año, ¿cuánto ha subido? ¿Un 170, un 180%? Bueno, yo lo que quiero decir es que hay que intentar aprovechar esos movimientos de mercado excesivos que provocan esa distorsión entre las cotizaciones y los precios objetivos para comprar cosas interesantes, ¿no? Entonces veis que yo hago el sumatorio de todos estos precios objetivos ponderados por su free float y tal, como se hace el IBEX, y me sale un objetivo a 12 meses de casi 10.000 puntos, ¿no? 9.950. Que el potencial tampoco es muy grande, pero claro, es que el tema va por varios, por decirlo así, depende de lo que te compres, ¿vale? Bueno, esto no quiere decir que se vaya a cumplir, estas son nuestras expectativas, ¿no? Pero vamos, que es como el año pasado, o sea, el año pasado quien haya elegido mal los valores puede haber ganado mucho dinero o perdido mucho dinero también, ¿no? Entonces yo creo que hay que elegir bien. Entonces, ¿qué damos nosotros fundamentalmente? Damos soportes, ¿vale? Damos soportes importantes, me podéis decir, estos soportes están muy lejos, pues sí, están muy lejos, pero son los más fuertes, ¿vale? No quiero decir con esto que esto tenga que caer hasta esos niveles, pero lo que pretendo con esto es ver qué PERs implícitos se están pagando a estos niveles, por ejemplo, de IBEX, 9.300, esto está hecho hace un par de días, pero como ha subido tanto en los 2 últimos días, se está pagando un PER implícito de 13,6 veces, cuando la mediana de 30 años es 13,5, hombre, está un poco ajustado, ¿no? Parece. Os he comentado que cuanto más bajo mejor, pues me sentiría más cómoda comprando, igual no es en el 8200, pero igual en el 8500 pues me siento más cómoda comprando, ¿no? En términos generales, IBEX. En el caso de Europa las valoraciones son más atractivas. Ahora mismo, bueno, ahora está por encima de 3300, pero estás a un PER de 14 más o menos, cuando la mediana histórica ha estado en 16. Bueno, estos quizá está menos caro que el IBEX, ¿no? Pero ¿por qué la importancia del timing de entrada? Por esto, por esta volatilidad. O sea, sí que es verdad que Estados Unidos el año pasado se lo dio una oportunidad, porque del Brexit prácticamente ni se enteró, dio sobre todo... Sí, bueno, se enteró. Dio sobre todo la oportunidad a los chinos y la oportunidad del Brexit, pero eso se nota sobre todo más en el Eurostoxx. Aquí veis una caída muy pronunciada, esta fue China, ¿vale? Y esta fue el Brexit. Y entonces, claro, evidentemente, si tú estás aquí y ves que puede haber algo que provoque un movimiento muy brusco, aunque esto luego es difícil de anticipar, pero si crees que puede haber algo, y ahora vendremos a estimar qué es lo que puede provocar esos movimientos bruscos, pues evidentemente lo que tienes que hacer es buscar mejores niveles de entrada, ¿no? Es lo que nosotros estamos proponiendo realmente, ¿no? En el IBEX se ve muy claro también, veis aquí unas caídas muy pronunciadas, del 17 fue en el caso de principios de año, y luego tuvimos también, perdón, del 27 llegó a ser en el caso de principios de año, y del 17 en el Brexit. Entonces, ¿qué es lo que puede proporcionar fundamentalmente esos movimientos bruscos que te den una buena oportunidad de compra? Yo creo que el principal es el riesgo político. No el único, ¿vale? Porque también tenemos a la FED, tenemos a los chinos, tenemos varias cosas por ahí. Pero yo creo que el riesgo político. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque cuando se acerca un acontecimiento político que hace que incremente el riesgo político, valga la redundancia, el mercado inicia un ascenso de la volatilidad muy pronunciado, que es lo que hay que aprovechar.
Aquí donde se ve, mirad, la línea azul es un índice que hace BNP Paribas de riesgo político, ¿vale? Que sale en Bloomberg. Entonces veis que aquí hubo una subida muy pronunciada, esto es Brexit, ¿vale? La línea blanca es el VIX, es la volatilidad del mercado. Estaba aquí abajo y ¿qué hizo? En el momento en que el riesgo político empezó a subir con el Brexit, la volatilidad fue para arriba, eso fue la caída del 20%, ¿vale? Que se pudo aprovechar. Luego las cosas se tranquilizaron y se redujo. Este pico azul, ¿qué es? Este pico azul son las elecciones americanas, ¿vale? Veis que el VIX también empezó a subir, pero luego cuando se vio que con Donald Trump, que no era, que pasó de ser un poco, se pasó de verle como el demonio a casi verle como el salvador de la economía. Entonces, bueno, el VIX se vino para abajo. ¿Qué nos preocupa? Que el VIX está en mínimos, mínimos, mínimos. Entonces, el mercado tiene una complacencia absoluta, solo lee lo bueno, no lee nada malo. Imaginaos que ahora empiezan las elecciones en Europa, ahora lo veremos. Y eso puede empezar a meter volatilidad al mercado y esta línea azul empieza a subir. Esta línea blanca probablemente se vaya detrás y eso es lo que te va a propiciar esas interesantes oportunidades de inversión. ¿Por qué citas políticas? Porque hay muchas. Porque hay muchas este año y bueno, en principio no esperamos con las encuestas de las que disponemos hasta el momento que no haya nada que se descabale demasiado, pero evidentemente no esperamos el Brexit, seamos realistas, o sea, yo creo que poca gente esperaba el Brexit. No sé si mucha o poca esperaba que Donald Trump ganase las elecciones, pero sí que es verdad que el año pasado se produjeron varios temas que el mercado no tenía para nada el mercado, o sea, no tenía para nada asumido. Yo recuerdo que mirábamos las encuestas electorales y mirábamos las casas de apuestas todos los días y las casas de apuestas y las encuestas decían claramente que ganaba Hillary Clinton y decían claramente que el Reino Unido se mantenía dentro de la Unión Europea. Para eso sirven las encuestas, ¿no? Para luego no... Pero bueno, quiero decir con esto que ahora las encuestas es verdad que en general no apuestan porque gane ningún partido europopulista populista o euroescéptico, pero de todo puede pasar, ¿no? Entonces, importante, elecciones legislativas en Holanda, mediados de marzo. Aquí es verdad que hay un partido populista, el PPV me parece que se llama, que no parece que vaya a salir, pero bueno, que ha ganado, sí que es verdad que ha ganado ahí posiciones, ¿no? Luego tenemos las italianas, que sabéis que ayer ya empezaron a hablar de adelanto de elecciones, están hablando pues más o menos pues entre marzo y junio de celebrar elecciones anticipadas. Ahí sabéis que hay un movimiento muy fuerte, que es el de Beppe Grillo, el movimiento 5 estrellas, populista, euroescéptico también, y que tiene como un 30% de la encuesta total de voto, ¿no? Tenemos a Francia, tenemos las presidenciales, la primera ronda a finales de abril, segunda ronda a principios de mayo. Ahí tenemos a Marine Le Pen, ¿vale? Que en principio parece que tampoco llegaría a segunda ronda y ganaría, pero que no lo perdamos de vista tampoco, porque su discurso también es bastante anti-europeo, ¿no? Y luego, bueno, las alemanas, por supuesto, ¿no? Merkel ha perdido muchísima popularidad por el tema de inmigración y en principio el mercado está considerando que podría seguir gobernando en coalición, pero tampoco lo perdamos de vista. Entonces, todas estas citas creemos que van a meter bastante volatilidad al mercado. Aquí tenemos que más de un 40% de la zona euro celebra elecciones este año, será más, porque eso no incluye a Italia. ¿Vale? Contad que Italia, pues, que es un 14% del PIB de la eurozona, si no recuerdo mal, pues más de un 50% de la eurozona celebra elecciones. El apoyo a los partidos populistas en la Unión Europea. Esto es una comparativa entre 2011 y 2016. Hay muchos de estos partidos populistas que ni siquiera existían en 2011. ¿Vale? Entonces aquí sí que es verdad que Syriza y el Frente Nacional sí que existían, veis que han incrementado de forma significativa,
pero el Movimiento 5 Estrellas, Podemos o Alternativa para Alemania pues no existían en su día y han aumentado de forma importante, no lo perdamos de vista. Y luego este tipo de encuestas tampoco ayudan mucho. ¿Desea usted abandonar el euro? Pues en Italia, que en este caso el 50% están diciendo que quieren abandonar el euro. Entonces, bueno, eso supondría un incremento de primas de riesgo, y impacto negativo en bolsa. No quiero decir que vaya a ocurrir, pero sí que es verdad que podría meter tensión a los mercados. Y luego, otro riesgo importante por destacar uno, el riesgo de emergentes. A ver, los emergentes lo han dicho muy bien desde principios de año, pero también tendríamos cierto cuidado. ¿Por qué? Fundamentalmente porque si los tipos de interés en Estados Unidos suben mucho y el dólar se sigue apreciando, hay que tener en cuenta que los emergentes han incrementado muchísimo su endeudamiento, estos en los últimos años, sobre todo lo que son compañías no financieras, que no son bancos, y luego por otro lado, fijaos, de cada país de estos que hay aquí, el porcentaje de deuda de emergentes que está en dólares y que vence en los próximos 10 años. Imaginaos que sigue subiendo el dólar y que los tipos de interés en Estados Unidos suben más de la cuenta. Estos se tienen que refinanciar y muchos de ellos se pueden encontrar con problemas, ¿no? Sí. Perdona, ya voy terminando. Vale. Y el riesgo China, ¿no? Por último, simplemente tened en cuenta esto, igual ya no nos acordamos, pero en agosto del 2015, el día 24 de agosto más o menos, me parece que fue que yo volví de vacaciones, el S&P 500 caía un 8%. Y el S&P 500 caía un 8% porque a los chinos se les ocurrió devaluar el yuan un 2 o un 3%, que no era nada. Bueno, ¿qué consiguieron? El Eurostoxx cayó un 16 y el S&P 500 cayó un 11. Y ahora mismo el yuan se está depreciando de forma paulatina, tampoco lo perdamos de vista, ¿no? Bueno, esto es un poco más de lo que hemos contado, ¿no? Lo que os venía a decir, ¿se ha dado una lectura demasiado reflexionista por todo el tema Trump? Nosotros pensamos que sí. Esto es como lo ha hecho la banca, el azul, frente a las eléctricas, lo ha hecho muchísimo mejor la banca, siguiendo a la subida de la rentabilidad de los bonos. Creemos que esto es excesivo, sobre todo en el caso europeo, donde la rentabilidad de los bonos ha subido bastante menos de lo que han subido en términos relativos los bancos. Así que tendríamos cuidado. ¿Qué compraríamos fundamentalmente? Pues no nos empeñaríamos en subirnos al carro de los bancos, aunque hay alguno que sí que apostamos por ello, ahora lo vemos, tampoco del ciclo, aunque hay alguna que sí que apostamos por ella, tipo Acerinox, pero por ejemplo Arcelor no. Y sobre todo buscar valoraciones atractivas, y ahí os destacaría fundamentalmente eléctricas, os destacaría también infraestructuras de telecomunicaciones como Cellnex, que creo que está francamente barata, y bueno, pues dividendos atractivos y sostenibles, ¿no? Os he traído, ya terminando, la cartera de 5 grandes. Ahora mismo, esta la tenéis siempre en la web, ¿de acuerdo? Tenemos Telefónica, tenemos Cellnex, aquí un recorrido del 25%, en nuestras estimaciones Cellnex un recorrido también del 40% aproximadamente. Es una compañía que lo ha hecho súper mal, menos hoy, que no he visto, es verdad que teníamos buen comportamiento. El Santander, aunque os digo que no estaríamos en bancos, pero si quisiésemos un banco ahora mismo, solo tenemos el Santander, porque creemos que es el que tiene menos riesgo, que está presente sobre todo en Brasil y en Estados Unidos, que creemos que son las dos zonas geográficas con mejor comportamiento relativo. El BBVA lo ha hecho muy mal, ¿por qué? Sobre todo porque tiene México, porque tiene Turquía. Vale, son dos países que realmente ahora mismo no están demasiado bien. Y luego tenemos Indra, aunque vamos probablemente a sacarla en breve porque se nos ha agotado el recorrido, yo ahí os recomendaría quizá más un Acerinox. Y luego tenemos Enagas, que tiene un recorrido prácticamente del 30% y con una rentabilidad por dividendo del 6,5%. Esta es la evolución de nuestra cartera, pues para que veáis, ¿no?, el histórico, porque no se trata de batir un año sí, otro no, sino intentar batir sistemáticamente al índice de referencia. Es verdad que el 2014 no nos fue bien, pero bueno, la caída fue limitada. Esto es la rentabilidad de nuestra cartera en relación a lo que ha hecho el IBEX en ese año, y el año pasado pues le sacamos en torno a un 6-7%. Tenemos otra cartera que es la versátil, que en vez de 5 valores son 10, que también la podéis seguir en la web, y aquí el año pasado le sacamos un 13, un 14% relativo, ¿no? Como veis aquí, bueno, pues tenemos algún valor adicional donde creemos que se pueden encontrar interesantes oportunidades de inversión. Bueno, esto es el principio de nuestra estrategia sectorial, por si alguien tiene interés en verla en la web, y aquí no voy a entrar
pero que sí que lo sepáis y que si queréis con los compañeros de León, pues ellos os pueden proporcionar incluso la presentación. Pues los valores, porque está muy fácil llegar aquí y decir Telefónica, comprar, no, o sea, nosotros establecemos una tesis de inversión, queremos que sepáis los riesgos, queremos que sepáis los ratios a los que cotiza, como lo ha hecho respecto al mercado, cuál es el precio objetivo y por qué recomendamos, ¿no? Y aquí os he traído Telefónica, Santander, Enagas, Celnex y Acerinox. Y me he enrollado mucho, lo siento. Y nada, muchas gracias sobre todas estas horas por escucharme y que si queréis hacerme alguna pregunta, yo encantada de la manera lo posible de intentar responderla. No hay preguntas. Yo quería hacerte una. Dime. China e India son dos economías, especialmente India es muy llamativo, ¿no? Por movimientos demográficos, población muy joven, y claro, crecimiento económico y no tienen deuda. También China. ¿Y en China ha pasado algo últimamente? Bueno, China sí que tiene deuda. Muchísimo. ¿Ah, sí? Sí, otra cosa es En lo relación con otros emergentes, ¿no? bueno, sí, en relación con otros emergentes, bueno, China es de las, sobre todo las empresas chinas, de las más endeudadas. Ajá. Y luego otra cosa, también te digo, es de lo que te puedas creer de los datos. Ya. Esto suena fatal, ¿no? Pero ellos dicen que tienen una morosidad del 1%, del 1,25% y realmente estimaciones que hay por ahí de gente que conoce más aquello, dicen que están por encima del 20%. Hay muchas compañías que están, no voy a decir quebradas, pero que están subvencionadas por el gobierno. O sea, una de las razones, bueno, sobre todo las acereras, por ejemplo, ¿por qué han subido tanto los aceros? Han subido los aceros porque los americanos y los europeos han decidido poner aranceles a las importaciones de los chinos. En China había una sobrecapacidad brutal y se dedicaban a hacer dumping, o sea, a negarte el mercado por... El que Donald Trump haya abandonado, bueno, Estados Unidos haya abandonado el acuerdo de comercio pacífico, nos lo deja en una posición bastante mejor a China. A China. Es una de las cosas que están diciendo, que China podría intentar coger ese vacío, ¿no?, que se ha quedado ahí para posicionarse mejor. A ver, yo creo que en el caso de China lo que tiene es que está en pleno proceso de cambio de modelo de crecimiento, un modelo de crecimiento que se ha basado muchísimo en la inversión, en las manufacturas, en un endeudamiento brutal y que ahora se está pasando más hacia los servicios, ¿no? Y que eso va a determinar que haya un crecimiento más moderado, en torno al 6,5%, bueno, antes crecían al 14%, pero claro, es que la base de comparación es cada vez más alta, tú no puedes crecer de forma sistemática, ¿no? Entonces yo creo que ahí China tiene dos grandes riesgos, uno que tiene mucha deuda, sobre todo empresarial, ¿vale? Sí, porque la gente no tiene deuda. Sí, las personas. Es deuda empresarial, no es deuda familiar, es deuda empresarial. Y luego el otro tema es que está habiendo muchas salidas de capitales en China, está habiendo muchísimas salidas de capitales y eso está presionando muchísimo al yuan. Aquí es que como ya al final iba a ver dónde he puesto los riesgos. Estos son la venta de reservas de divisas de los chinos para, o sea, vendiendo dólares, comprando yuanes para intentar que no se les deprecie más la divisa, ¿de acuerdo? Y a pesar de que están haciendo todo esto, el yuan se está depreciando, el riesgo es que pudiese haber una depreciación desordenada y pudiese ocurrir algo de este tipo, como lo que ocurrió en agosto del 2015, y bueno, están saliendo sobre todo de allí porque no encuentran mucha rentabilidad las inversiones. Entonces, yo creo que China está más o menos controlado, porque es verdad que los datos macroeconómicos están saliendo relativamente buenos, creciendo al 6%, más o menos, estabilizado, pero bueno, tienes un problema de deuda que mientras te siga subvencionando el Estado, ok, o sea, puede haber empresas zombies, ¿no?, que las llaman,
pero mientras le sigas refinanciando la deuda y tal, pues tú puedes seguir tirando, pero evidentemente aquí hay un problema de fondo que entiendo que no dejarán estallar, pero que tampoco puedes perder de vista. Y a mí me pareció muy llamativo en verano del 2015 que con una devaluación del 2% fuesen capaces de tirar los mercados un 16% en el caso del Eurostoxx y casi más de un 10% los americanos. Entonces yo con los chinos tendría cuidado y en todos estos temas comerciales sí que tienes razón que habrá que ver si Estados Unidos se empieza a retirar, cómo se posicionan los demás. Hoy el señor de Guindos decía que incluso esto podría ser una oportunidad para Europa, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver porque... Bueno, pero el señor de Guindos siempre ve oportunidades. Sí, en todas partes, eso es verdad. Sí, bueno, de momento le han perdonado lo de los 2.000 millones de euros y no nos hacen apostar los 2.000 millones de euros desde Europa. No está mal. Que no está mal, ¿no? Que son No, 2.000 millones de euros. Pero sí, eso está bien, ¿verdad? Pero bueno, yo con los chinos, o sea, yo creo que estamos un poco más tranquilos, pero lo de los chinos es como se esconde, sale. O sea, en un momento dado volveremos a hablar de los chinos y volverán a provocarnos una turbulencia en el mercado. Yo estoy bastante convencida. Una cosa con respecto a esto de los chinos también, porque tienen mucha deuda indudablemente, pero la mayoría es en yuanes, con lo cual no dependen de financiación exterior principalmente, ¿no? Y las salidas de capital que hay muchas veces para amortizar deuda o para hacer inversiones en activos estratégicos. Con lo Sí, cual, con los fondos residentes, sobre todo, las salidas de capital sí, nacional y también, sí. pero en realidad son, o sea, digamos que la posición de inversión internacional neta de China está incrementando, haciéndose cada vez más positiva. Entonces, y eso no parece que se vaya por los mercados tampoco. Bueno, yo, sinceramente, yo creo que en China, la impresión, incluso, me acuerdo una vez que vino a vernos un chino, un chino italiano que nos, un chino de China, y nos contaba un poco la historia allí, y la verdad es que yo creo que hay tanta opacidad en los datos que no sabes cuánto te crees. O sea, por ejemplo, se sigue mucho en mercado un dato, el PMI chino, ¿vale? El PMI, que es una encuesta que se hace a empresarios chinos, le preguntas, oye, a 6 meses, porque se hace en China y en todas partes, a 6 meses vista, ¿cómo ves que va a ir tu producción? ¿Vas a contratar más gente? ¿Vas a exportar más? Bueno, pues hay dos PMIs. Hay un PMI que se llama Caixin, que lo elabora Caixin, y hay un PMI oficial, ¿vale? La gente se fía muchísimo más del Caixin, que está elaborado por una agencia privada, que del oficial, que lo saca el gobierno. Entonces, hay mucha gente que cuando te viene a hablar de China te dice, es que no me creo ninguno de los que salen, o sea, de los que se publican. Y sí que es verdad que yo creo que es un poco caja negra, por decirlo de alguna manera, y que realmente no sabemos muy bien lo que hay allí, pero sí que es verdad, este China en concreto, lo que me estuvo hablando mucho de las compañías zombies, ¿no? Vamos, que al final, si eso lo dejasen caer... Bueno, pero eso no lo dejan caer por la inestabilidad social que crearía. Claro, además es que sí. Tiene que ser un reequilibrio progresivo, ¿no? Exacto, el problema es que tienes que conseguir un nuevo modelo de negocio que te permita un equilibrio, pero eso es también es muy complicado, ¿eh? O sea, yo creo que va a haber un periodo de transición, que va a haber movimientos de volatilidad y que va a costar. Yo a China no la perdería de vista, o sea, yo... Pero en sentido positivo o negativo. De algún susto. De algún susto. Sí, yo no lo descartaría. Que igual es dentro de mucho, ¿eh? Tampoco lo sé, pero ya nos ha dado varios revolcones y yo creo que no puedes perder de vista a China. Son una principal potencia. Sí, bueno, el PIB real es el primero y por la nominal el segundo. Comentábamos antes de India que quedó ahí sin responder un poco, por si nos puedes dar algunas pinceladas. India, por ejemplo, mi gente de gestión de activos sí que es una de las economías que consideran que tiene mejores perspectivas. Está creciendo, si no recuerdo mal, la tasa del 7%. Sí, 7,5%, o sea que tiene un buen crecimiento, yo creo que no tiene grandes problemas, o sea, como puede ser China de endeudamiento. Yo es un mercado que tampoco conozco a fondo, pero sí que es verdad que dentro de emergentes yo creo que es una de las zonas geográficas donde puedes estar un tanto más tranquilo, ¿no? Sí, pero la bolsa no sube. O sea,
China promete, o sea, La bolsa India promete, pero no sube, la bolsa está Bueno, es que ahí estable. habría que ver realmente... Sí, y habría que ver, o sea, si lo que sí es el índice indio, habría que ver realmente cómo es de líquido, cómo es de representativo. Lo que sí que puedes hacer, pues es, por ejemplo, intentar buscar compañías que sean cotizadas en Europa o en Estados Unidos y que tengan exposición a la India. Claro, no es ninguna, pero sí que sabes, es una posible opción. Por ejemplo, la gente de gestión de activos sí que como puede comprar fondos de distintas áreas geográficas, pues los emergentes pues buscan aquellos fondos que tengan más exposición a la India, y menos a Turquía, menos a México, que están con problemas, más a Brasil, que parece que está intentando salir un poco del hoyo. Bueno, pues es un poco intentar discriminar zonas geográficas. Gracias. ¿Más cositas? Sí. Sí, estoy viendo en los últimos días que sobre todo entidades americanas como Goldman Sachs, Citi, están comprando un poco lo que es el inflation trade, están incrementando los target prices de los bancos. Se hablan de 6,5 y todo. Bueno, y me imagino que después de los resultados de ayer de Santander y de Banquita, que está bastante bien, pues ahora más gente que baja. Vosotros tenéis en la cartera de Santander, pero está al mismo precio que el target price vuestro. Entonces, me pregunto si lo vais a subir o algo con las expectativas son más diferentes. No, a ver, nosotros pensamos que el sector financiero en términos generales se ha pasado de frenada, ¿vale? Sí que es verdad que hay mucha gente que sigue jugando al inflation trade, que se ha quedado fuera, o sea, que se quedó fuera, porque no se lo creyó en su día y ahora está subiéndose al autobús o al, ¿cómo se dice? Bueno, sí, sí. Entonces, a nosotros nos da la impresión de que igual estás llegando un poquito tarde, ¿vale? Entonces, ¿estamos en banca? Sí, porque, a ver, comparándote con el IBEX, la cruda realidad es que no puedes estar fuera de banca porque en el IBEX un 30% son bancos. Te puedes equivocar perfectamente porque puedes decir no quiero estar en bancos porque están caros, pero te puedes equivocar perfectamente porque es un sector súper volátil que se mueve a golpe de tema de banca italiana, tema del Deutsche Bank, tema de banca portuguesa también, o porque el Santander saca unos buenos resultados. Ayer me decía mi analista de banca, también a llamar los periodistas diciendo suben todos los bancos, porque suben todos los bancos, y todo el mundo decía es el Santander, es el Santander, y decía, a ver, no se puede extrapolar lo que ha hecho el Santander, que está en Brasil, que está, ¿no? No se puede extrapolar, que no tiene cláusula suelo, no se puede extrapolar a todos los bancos. Entonces nosotros estamos en Santander, pero si te das cuenta, en la cartera Santander tiene un 20%, ¿vale? Tenemos todos al 20%, Santander tiene un 20%. Y eso significa que estamos infraponderados en el sector bancario. ¿Por qué? Porque el sector bancario pesa un 30% en el IBEX. Entonces, ¿que estamos en bancos? Sí, por tener alguno, por evitar que el mercado te pegue un revolcón si realmente los bancos lo hacen bien. ¿Aún así pensamos que la banca lo tiene que hacer mejor que el mercado? No. Dentro de todos los bancos, ¿qué elegimos? Pues elegimos el que pensamos que dentro de todos lo puede hacer mejor, y en ese caso es el Santander. También es verdad que tenéis aquí en la cartera versátil, tenéis al Popular, ¿vale? Que en el año le sacamos casi un 8%. También digo una cosa, el Popular es apto para ciertos perfiles de riesgo, para todo el mundo, ¿vale? Porque el Popular te puede salir bien, nosotros tenemos un precio objetivo de 1,23 y lo hemos cogido bien, pero el Popular también te puede dar algún susto, ¿no? Te puede venir una reacción de capital. Nadie dice que no, también es verdad que han cambiado la directiva, que ha venido el señor Saracho, y que creemos que eso puede marcar un punto de inflexión y que el banco lo ha estado haciendo bastante bien y que para perfiles de alta tolerancia al riesgo pues puede ser adecuado. Pero si ves aquí incluso Popular 10% de ponderación y el Santander, que también lo tenemos 10%, seguimos infraponderados en banca. Preferimos antes 1000 veces estar en Celnex, estar en Telefónica, en Ferrovial, en Enagas. Creemos que hay mucho más recorrido, porque tienes razón que el precio objetivo se nos ha ido. Hay mucha gente, el precio objetivo de Bankinter nuestro debe estar con un 15% por debajo de la cotización. Y la gente sigue comprando Bankinter. ¿Por qué compran Bankinter? Porque Bankinter es, dentro de todos los bancos, el que tiene menor riesgo, ¿vale? Tiene más baja morosidad, tiene un negocio asegurador que le va muy bien, línea directa aseguradora, o sea, tiene una serie, tiene unos ratios de capital muy altos, una renta de unos ROEs muy altos,
que le permiten cotizar con prima respecto al mercado. ¿Eso significa que está barato? No, está caro. Está caro, lo que pasa es que si quieres estar en banco y eres ultraconservador, pues hombre, pues igual te puedes comprar un Bank Inter, pero nosotros ni siquiera nos compraríamos un Bank Inter. Tenemos el Santander porque lo teníamos de antes y bueno, le sacamos ahora mismo un 3,5. Bueno, esto está hecho antes de los resultados, o sea, no sé lo que le sacaremos, pero digo, de forma muy selectiva, o sea, banca de forma muy selectiva y no subirse al carro, que es lo que quería decir antes. No hay que subirse al carro y decir todo el mundo está comprando banca. O sea, al final, cuando un trade, cuando una operación, cuando una idea está saturada y todo el mundo está metido ahí, es como en el dólar. Hubo un momento en que todo el mundo estaba comprando de dólar. Es que ya te tienes que ir al lado contrario. O sea, tu forma de hacer dinero es irte al lado contrario. Porque si no, igual vas a ser el último que compre. Que igual no, pero es como poner la pica en Flandes y luego ya se cae. Igual no, igual sigue y ahí el mercado sigue subiendo y todos contentos con Trump, pero nosotros pensamos que van a venir curvas y que hay que agarrarse y que no hay que empeñarse en correr detrás de los precios porque los precios te van a dar oportunidades más abajo. Es un poco como ¿alguna cosita más? Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Solo recordaros que el último jueves de mes, de febrero, tendremos la cita anual con Miguel de Juan, que muchos de vosotros ya lo conocéis, es un asesor de un fondo que se ha comportado, la verdad, el año pasado bestial. Lleva 7 años que además le tenemos mucho cariño porque nació en León, en el fondo. Bueno, y Miguel de Juan es de León y vive aquí, es el asesor principal y tiene una reunión con todos sus inversores una vez al año y toca el último jueves del mes que viene, estamos. Que cualquiera persona que esté interesada que pueda hacer. Era los 10 primeros de todos los fondos y el segundo en su categoría. Eso.